la Junta de la Societat Catalana de Neuropsicologia, i era aquest primer inici de portar una disciplina que realment pensem que és important per la neuropsicologia, per entendre la cognició i la conducta, com és l'epigenètica, és a dir, com és que l'efecte de l'ambient pot modificar el genoma i quines repercussions pot tenir això en els processos cognitius i poder que ells ens ajudés a entendre el llenguatge, és a dir, que entenguem quan parlem de metilització, que entenguem quan parlem de factors ambientals que poden influir sobre l'ADN i com és que el modifiquen. I és per això que hem convidat un especialista, ell és bioquímic, es diu José Ignacio Martínez Zubero, treballa en el camp de l'epigenètica, com deia, és bioquímic, es va llicenciar a la Universitat de Navarra, va fer el seu doctorat i va estar molts anys a la Universitat de Kiel d'Alemanya. Des de fa un temps ell està aquí a Catalunya i està vinculat a la Fundació Esther Koplovich. Li donem la paraula. Muchas gracias por la invitación, María. Es un placer estar aquí. He de decir, bueno, como ya he introducido, que mi campo mi especialidad es la epigenética y, por lo tanto, mi conocimiento en neuropsicología es un poquito limitado, por lo tanto, me excuso si en algo meto la pata, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una introducción general a lo que es la epigenética, con una definición inicial. Después hablaré un poquito de diferentes aspectos relacionados con la epigenética para, al final, quizá la mitad de la charla, la segunda mitad, hablar de bueno, las implicaciones que tiene la epigenética en el campo de las neurociencias en general, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que una forma de definir la epigenética muy sencilla es que, bueno, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo genoma, ¿vale? Todas tienen el mismo material hereditario, pero tenemos una célula, tenemos una neurona, tenemos una célula, un melanocito, tenemos un hepatocito, es decir, tenemos células que tienen diferente morfología, diferente fenotipo, diferente función, pero todas ellas tienen por debajo una base del mismo genoma. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, justo esto es lo que es la epigenética, ¿no? Que define qué partes del potencial que hay en el genoma, qué partes se expresan y qué partes se reprimen para determinar un determinado, bueno, estado de actividad, ¿no? Entonces, también podríamos hacer una similitud con un ordenador. Podríamos hablar del hardware, que es el potencial, que es el genoma, es el ADN, y podríamos hablar del software, que es lo que le da funcionalidad. Y esto vendría a ser que el hardware pues, vendría a ser el genoma o el material, el potencial, y la epigenética es lo que determina la función. Entonces, como definiciones de epigenética un poquito más técnicas, hay dos. La clásica es el estudio de cambios en la estructura de la cromatina, ¿vale? Que ahora lo explicaré la cromatina qué es, que pueden modificar la función del genoma sin cambiar la función, o sea, sin cambiar la secuencia del ADN. Y luego otra definición propuesta hace unos años por Adrian Bert, que es un epigenetista muy conocido, que es la adaptación estructural del ADN o de la cromatina para recibir señales, para dar señales y también para perpetuar determinados estados de actividad, ¿no? Entonces, en cuanto a epigenética, básicamente son marcas químicas. La más conocida quizás es la metilación del ADN, pero también hay otro tipo de marcas químicas epigenéticas, como pueden ser las modificaciones de histonas, el tema de los RNAs no codificantes y, bueno, temas de accesibilidad a cromatina, que no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Entonces, la metilación del ADN es algo químicamente muy sencillo. Y es que, bueno, el ADN tiene cuatro bases, adenina, timina, guanina, citosina, y la metilación ocurre solo en las citosinas, en el contexto siempre de dinucleótidos CG. O sea, en la secuencia del ADN tenemos CG, esa citosina se puede metilar. Y la metilación es básicamente la introducción de un grupo químico muy sencillo, ¿no? El grupo metilo. Pero bueno, la metilación del ADN, pese a que es la marca epigenética más conocida y el 95% de las publicaciones tratan de eso, es solo una de las diferentes capas de regulación epigenética que puede haber. Entonces, imaginaros, bueno, el ADN realmente de una sola célula, que una célula es muy pequeña, aproximadamente son 2 metros de largo. Y ese ADN tiene que estar empaquetado en el núcleo de una célula, que es como una esfera, digamos, de pocas micras, ¿no?, de diámetro. Entonces, esta es una función estructural que se consigue mediante moléculas empaquetadoras que llamamos histonas, ¿no? Pero
estas histonas no solo tienen la función estructural de empaquetar el ADN, sino también tienen una función de regulación génica muy importante, ¿no? Entonces se puede definir lo que hablaba al principio de que tenemos el ADN que es potencial, digamos, tenemos una gran secuencia con mucha información, qué partes están abiertas y de manera que se puede expresar un determinado neurotransmisor, una determinada proteína, y qué partes están cerradas se determina por la estructura de la cromatina. El ADN puede estar cerrado y esto se caracteriza por tener determinadas marcas epigenéticas, como el ADN, que generalmente está metilado. Las histonas no tienen grupos acetilo y hay determinadas marcas de histonas muy concretas. Y la cromatina puede estar activa de manera que permite que algo se exprese. Y bueno, el ADN generalmente no está metilado y la cromatina está acetilada, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, todo esto está regulado por una serie de moléculas que son realmente... Hay muchas enzimas que pueden metilar el ADN, hay enzimas que pueden modificar las histonas, pueden mover las zonas de compactación de un sitio a otro. Y esto es simplemente para dar la idea que la regulación génica es un sistema altamente complejo y que tiene diferentes capas de regulación, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Bueno, esta es la primera parte, es la más aburrida quizá para vosotros porque es un poquito más técnica y quiero un poco sentar unas bases sencillas para que luego lo demás se comprenda un poquito mejor, ¿vale? Pero la segunda parte es más aplicada. Esto es simplemente para decir que hace unos quizá 10, 20 años estábamos estudiando la metilación del ADN, por ejemplo, de un gen concreto. Pero gradualmente lo que hemos ido haciendo, han salido nuevas tecnologías, han aparecido nuevas tecnologías que gradualmente nos van a permitir, a día de hoy, caracterizar la metilación de todo el genoma entero, y es lo que en mi laboratorio, por ejemplo, en parte estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de gráficas voy a presentar varias, entonces es importante que las comprendamos bien. Esto es un heatmap, un análisis jerárquico de clústeres. Entonces, cada fila representa una determinada muestra biológica, pues un ADN extraído de un trozo de cerebro, por ejemplo, y cada fila representa un gen en general. Los colores es simplemente, bueno, la metilación puede estar, o sea, un determinado gen puede estar 100% metilado o 0% metilado y es una variable continua. Por lo tanto, el código de color es simplemente para demostrarnos en rojo 100% metilado, en azul 0% metilado, aquí en blanco sería 50%. Entonces podemos ver que esta región está metilada en el cerebro y esta región no está metilada en el cerebro, estos genes, y por ejemplo en el cerebelo vemos que esto está metilado y esto no. Entonces esto es simplemente para indicar que incluso dentro de sistema nervioso central, pues diferentes estructuras tienen diferentes patrones de metilación. ¿Por qué? Porque tienen diferente función. Y no solo a nivel global, como puede ser esto, comparando cerebro con cerebelo, sino también cuando se cogen, por ejemplo, en el córtex prefrontal, se seleccionan neuronas en comparación con células no neuronales, tipo glía, también se ve que el patrón de metilación es diferente. Entonces, el patrón de metilación o el patrón epigenético no solo es específico de un tejido, sino que es específico de cada tipo celular que cumple una determinada función. Esto es importante. No solo esto ocurre en el cerebro, sino en el campo en el cual yo trabajo, que es sobre todo las células de la sangre, vemos que, claro, la sangre, pues decir, sí, células de la sangre, pero hay células de línea mieloide, hay linfocitos, hay linfocitos B, hay linfocitos T, y cada uno de estos tipos celulares tiene diferente patrón epigenético y una diferente función, obviamente. Entonces, en cuanto a... Bueno, la epigenética también tiene un papel importante a la hora de determinar el sexo, ¿vale? Sabemos que las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero en las mujeres uno de los cromosomas X está inactivado, porque si hubiese doble del cromosoma X habría un problema del desarrollo. Entonces esto también se puede ver a nivel epigenética, en el cual si generamos patrones de metilación de individuos sanos, podemos ver que aquí las mujeres tienen, en este caso, el 0 es verde, 100% metilado es rojo y negro es 50% metilado. Podemos ver que las mujeres aproximadamente en el cromosoma X tienen como un 50% de metilación, lo cual indica que ese cromosoma X que está inactivado por que la cromatina se ha cerrado, ¿vale? Y todo lo que contiene ese cromosoma inactivo no se puede expresar, ¿vale? Entonces eso es lo que hace la epigenética, ¿eh?
El ADN tiene el material, la epigenética decide si ese material se va a expresar o no se va a expresar. Voy a poner dos diapositivas en cáncer, porque la epigenética del cáncer es realmente uno de los campos que más se están estudiando y se han estudiado durante los últimos años. Entonces, por lo general, las células de cáncer realmente han perdido el control de su identidad celular, ¿vale? Han perdido el control de la proliferación, de la diferenciación. Entonces, no es sorprendente que realmente las células de cáncer tienen unos cambios epigenéticos muy, muy bestiales. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí. Estas son unas células de linfomas. En rojo, de nuevo, es metilado, en verde no metilado. Aquí están los controles. Entonces vemos si... está hecho con un array que no mide todos los genes del genoma, pero solo aproximadamente 800 genes, pero vemos que si este es el patrón normal de las células de la sangre normales, este es el patrón de un tumor. Y veis que la epigenética realmente... O sea, esa célula ha perdido completamente su identidad. Y esto es un poco el objetivo de... Bueno, si el proyecto Genoma Humano pues llevó varios años y fue realmente complejo para secuenciar solo un genoma, ahora llegamos al proyecto Epigenoma Humano, ¿no? que lo que quiere es caracterizar los patrones epigenéticos de diferentes tipos celulares y diferentes enfermedades, no solo eso, sino también el cómo afecta... porque lo importante del epigenoma en este contexto es que es dinámico, que el epigenoma no solo se modifica en diferentes tipos celulares, diferentes funciones, sino que también el estilo de vida y el medio ambiente es capaz de alterar la función de los genes, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto Epigenoma está en sus comienzos. Hay dos grupos principales, el Roadmap americano y el Blueprint aquí en Europa, en el cual nuestro laboratorio está implicado. Y luego, bueno, pues hay diferentes países que están intentando, pues bueno, participar en este proyecto, que es de muy larga escala, porque imaginaros que cada célula del cuerpo con una determinada función tiene un epigenoma diferente, cada tejido un epigenoma diferente. Diferentes estilos de vida pueden tener epigenomas diferentes, por lo tanto aquí es realmente un proyecto muy, muy ambicioso y que va a tardar bastantes años, yo creo. Entonces, bueno, la segunda parte de la charla, que es mucho más aplicada y menos técnica, es que, bueno, la epigenética realmente lo que representa, bueno, por así decirlo, yo durante muchos años estuve estudiando solo genética, ¿no? Genética. Y siempre yo tenía un problema con el determinismo genético, es decir, tienes una mutación, estás predestinado a, o tienes un determinado polimorfismo, vas a tener esto. Y esto no es así, porque realmente en biología y medicina las cosas no son al 100%, siempre hay diferente penetrancia. Entonces yo pensaba, claro, la importancia del estilo de vida, de las experiencias en la vida, en moldear nuestra percepción y las cosas que nos ocurren, la predisposición a enfermedades, etc. Entonces aquí es cuando hace como 8 años fui a una charla de epigenética y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque realmente cubre ese puente entre la genética y el environment, esto más bien sería el, digamos, estilo de vida o experiencias en la vida, incluyéndolo todo, alimentación, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos dibujar un gráfico que incluye todo esto, ¿no? Y es que un determinado fenotipo o una determinada función se caracteriza por, tiene detrás un determinado proteoma, expresión de determinadas moléculas, que se crea por un determinado transcriptoma o expresión de determinados RNAs, ¿no? Que todo esto se codifica en el ADN, pero que tiene 3 componentes que lo afectan. Uno es el genoma, es decir, la base, el hardware de donde partimos, que es lo que hemos heredado. Otro es las experiencias, que incluyen toda la experiencia humana, ¿vale? Bueno, humana o de cualquier organismo que estemos estudiando. Y el epigenoma, que es un poco lo que cierra este puente, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico para estudiar epigenética es, bueno, si tenemos 3 variables y queremos saber cómo afecta una a las otras, pues bueno, si fijamos la variable genoma, podemos ver cómo, cambiando el ambiente, cómo cambia el epigenoma, ¿no? Entonces, esto es un estudio que se puede hacer en humanos porque tenemos el modelo biológico ideal, que son los gemelos monocigóticos, es decir, dos individuos genéticamente idénticos. Por lo tanto, si estos individuos están en diferentes ambientes, pues se puede estudiar cómo cambia el fenotipo y quizás cómo cambia la epigenética. Entonces, claro, cuando 2 gemelos en el útero son idénticos, mismo genoma, mismo ambiente.
nada más nacer, pues bueno, el ambiente sigue siendo muy parecido, de manera que aquí veis como 2 gotas de agua, ¿no? Bueno, pasan los años y pese a que estas 2 niñas pueden parecer físicamente muy parecidas, se puede observar por la foto que quizás su carácter o su comportamiento es un poquito diferente. Mismo genoma, pero quizás han tenido diferentes experiencias en la escuela, diferentes amistades, y ha dado lugar a algún tipo de cambio. Y luego están los ejemplos más extremos, que son individuos que fueron separados después del nacimiento y que han vivido en estratos sociales diferentes, diferente educación, diferentes padres adoptivos, etc., ¿no? Entonces, estos son ejemplos que he encontrado en Internet de individuos que fueron separados al nacimiento y que se encontraron por la calle, ¿vale? Sobre todo estos 2, la historia de Internet, que no sé si era verdad o no, pero iban por la calle y se miraron y dijeron, oye, somos parecidos, ¿no? Y luego, bueno, para la foto se han puesto el mismo peinado y el mismo jersey, pero sí que se ve parecido, pero también se ven muchas diferencias. Y claro, lo curioso no son los parecidos, lo curioso son las diferencias, porque estos 2 individuos tienen el mismo genoma, pero su diferente estilo de vida, sus diferentes experiencias les han llevado a tener cambios, en este caso fenotípicos de apariencia muy claros y probablemente también de comportamiento, ¿no? Y este es otro ejemplo, ¿no? Entonces, este estudio lo hizo hace varios años el grupo de Manel Esteller, que está aquí ahora en Barcelona, en Lidibel, en el cual se estudiaron parejas de gemelos monocigóticos que, por ejemplo, a los 3 años de edad o a los 50 años de edad. Entonces, lo que vieron que las diferencias epigenéticas en muestras de gemelos jóvenes eran más pequeñas que en muestras de gemelos más adultos, más mayores, que habían tenido, obviamente, diferentes experiencias vitales, ¿no? Y esto no solo es interesante a ese nivel, sino también, por ejemplo, hay gemelos monocigóticos que son discordantes para una determinada enfermedad. Entonces, por ejemplo, el lupus, ¿vale? Entonces, en este estudio, realizado por el grupo de Esteban Ballestar, en el cual también hace unos años también colaboré, estudiamos gemelos con y sin lupus y se vio que había diferencias epigenéticas, es decir, un mismo genoma, diferente alimentación, diferentes experiencias, diferente ambiente, diferentes cambios epigenéticos y uno de ellos con enfermedad y el otro sin enfermedad, ¿no? Entonces, uno de los factores ambientales que más afecta a la metilación, o sea, a la epigenética, es la alimentación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ratones y vemos que el color del pelaje es un poquito diferente, ¿veis? Que este de aquí es un poquito más marrón y este es un poquito más naranja. Y uno podría decir, bueno, pues como está el dicho popular de somos lo que comemos, dices, bueno, este es que lo que pasa es que come más zanahoria y por eso es más amarillo, y este de aquí come más brócoli, por eso es tirando un poco más oscuro, ¿no? Y podría ser, pero resulta que no es así, sino es qué es lo que comió la madre cuando estaba embarazada, lo que determina el color del pelaje. Entonces, este es un ejemplo muy clásico para estudiar efectos medioambientales en epigenética, que es el estudio del ratón llamado el ratón agutí, ¿no? Entonces, este es un ratón que tiene una determinada mutación y esa mutación hace que... Y es una mutación con diferente penetrancia, es decir, a veces la mutación se expresa y lleva lugar al fenotipo aberrante, que es un fenotipo, el pelaje es más amarillo, tienden a obesidad, a tener diabetes, tener varios tipos de enfermedades. Y luego hermanos con esa misma mutación pues no tienen la enfermedad, tienen un fenotipo absolutamente normal como este. Son genéticamente iguales, todos con la mutación, pero unos expresan la enfermedad, digamos, el fenotipo alterado, y los otros no. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? Y esto es porque la expresión de ese determinado gen mutado se controla epigenéticamente. Entonces, hay ocasiones en las cuales esa mutación está abierta, se puede expresar, fenotipo alterado, y en esas ocasiones la mutación está cerrada de manera que no pasa nada, tenemos la mutación, pero no se está expresando, sino que se expresa solo el alelo normal, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que cuando trataban a las madres embarazadas con un suplemento precursor de la metilación, como puede ser el ácido fólico, la vitamina B12, que todos sabemos que son justo las vitaminas que se le dan a mujeres embarazadas para prevenir problemas de espina bífida, que de hecho eso puede tener algo que ver con la epigenética, probablemente. Podemos ver que las madres suplementadas tenían había un cambio de distribución, o sea, si digamos este es el patrón normal, que la mayoría de individuos tienen el fenotipo alterado y no están metilados, por lo tanto la mutación se expresa.
cuando se trataban a las madres con el suplemento, se veía que aumentaba el número de hijos o la descendencia que tenían un fenotipo normal y metilado. Es decir, si poníamos en el torrente sanguíneo, digamos, los precursores de la metilación, ese gen tendía a metilarse más y esa mutación tendría a suprimirse, ¿no? Y el fenotipo era más frecuentemente normal. Entonces, si entramos ahora en el campo de las neurociencias, entonces hay varios modelos, tanto de aprendizaje como de memoria, como de plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, esto es de una revisión publicada hace unos años de uno de los grupos principales que trabajan en epigenética y neurociencias, en las cuales ellos proponían que un determinado estímulo era capaz de hacer cambios epigenéticos en una célula de manera que esto cambiaba la expresión de determinadas moléculas y de hecho alteraba o modificaba la actividad sináptica. Entonces, otro aspecto interesante a nivel epigenética y función neuronal es que, claro, las neuronas tienen los mismos genes que tiene una célula en el hígado, ¿no? Entonces, las células que no se tienen que expresar digamos, los genes que no son específicos de neurona tienen un factor aquí que se llama el Neuron Restrictive Silencer Element, o sea, un elemento específico de neurona que silencia la expresión, al cual se une un factor de transcripción. Entonces, esto básicamente lo que hace es que los genes no específicos de neurona tienen una señal, de manera que cuando se expresa una molécula, que se expresa en todos los tejidos neuronales, hace que esos genes se silencien, de manera que un gen neuronal no se esté expresando en el hígado. ¿Vale? Entonces, esto hace que es uno de los factores epigenéticos que determina la expresión de los genes específicos de neurona. Y en cuanto a mecanismos de formación de memoria, este es un ejemplo de neuronas piramidales que son típicas de la región C1 del hipocampo. Entonces aquí, si un individuo se somete a un determinado nuevo espacio, un nuevo lugar, esto teóricamente crea una marca epigenética y crea una memoria también de ese nuevo lugar. Lo mismo, por ejemplo, para un estímulo potencialmente nocivo, o si combinamos ambos, pues también se genera un patrón epigenético que determina, pues bueno, que se puede asociar a un determinado tipo de memoria. No solo una reestructuración de conexiones sinápticas, sino también quizás un determinado neurona que guarda una memoria, pues tiene determinadas marcas epigenéticas. Eso es todavía un poco teórico, es potencial, hay datos que lo apoyan, pero es bastante complejo de estudiar. Entonces, por ejemplo, lo que se ve es cuando, a nivel laboratorio, cuando a un ratón se le somete a unos test digamos, se induce miedo, ¿no? Lo que se ve es que justo a las pocas horas, en la región, en el hipocampo, se aumenta la acetilación de las histonas. Y lo que hemos visto al principio, que la acetilación de la cromatina hace que la cromatina se abra, que se vuelva más plástica. Entonces, cuando ocurre ese estímulo en una determinada zona del cerebro, la epigenética cambia para establecer una nueva memoria y luego, conforme pasa el tiempo, vuelve a su estado basal. ¿Vale? Entonces, que la epigenética es algo muy dinámico, que incluso ahora, en estos momentos que estamos aprendiendo algo nuevo, seguramente en alguna parte de nuestro cerebro, algo, ¿vale? Está la cromatina en un estado totalmente dinámico, ¿eh? O sea, que no es algo solo que lo veamos aquí en la pantalla, sino realmente está ocurriendo dentro de nuestros cerebros ahora, ¿no? Un estudio muy interesante que apareció en una de las revistas más prominentes en neurociencias, esto apareció en octubre del año pasado, es un estudio en el cual estudiaban cómo la actividad neuronal puede afectar a los patrones epigenéticos. Entonces, lo que hacían, yo de estos test sé poco, pero por lo que he leído, inducían sincronicidad neuronal activan el giro dentado, o sea, un impulso eléctrico de gamma, o sea, en radiación, en ondas gamma, como de 100 hercios. Entonces inducían ese tipo de sincronicidad, ¿no? En esa parte del cerebro. Entonces lo que veían es que si este es el estado basal, después de 4 horas después del estímulo, veían, de nuevo aquí, el código de color implica el porcentaje de metilación o los cambios epigenéticos. Vemos que realmente pasa de aquí un 50%, pasa a un 0%. Estas zonas se hipometilan, otras zonas se
Por lo general hay pérdida de metilación y algunas zonas también ganan metilación. Y lo curioso es que después de 24 horas después de la estimulación, hay patrones que se mantienen y patrones que ya vuelven al estado basal, ¿no? Una pena que solo hicieron 24 horas, sería interesante hacer un seguimiento un poquito más rápido. Entonces, luego también hicieron un test que era muy interesante y es un test fisiológico de actividad neuronal, que por lo que leí es como uno de los paradigmas para hacer este tipo de test a nivel fisiológico, que es hacer un cursillo de 3 días de actividad física voluntaria en el cual había ratones que los metían en una caja, que había una de estas ruedas de ejercicio, y otros que no podían tener acceso al ejercicio, ¿no? Entonces comparaban en el giro dentado, de hecho estudiaron un determinado tipo de neurona en el giro dentado y veían qué diferencias epigenéticas había cuando se habían ido a hacer el ejercicio voluntario y cuando no lo habían hecho. Y curiosamente lo que encontraron es que si este es el patrón epigenético de la estimulación electrocompulsiva, este es el patrón epigenético creado fisiológicamente, que de hecho es muy parecido, ¿vale? Entonces, lo que esto nos indica es que la actividad, o sea, las experiencias, bueno, lo que uno va haciendo, las actividades asociadas a determinados estados de actividad neuronal también se asocian a determinadas alteraciones y modificaciones en el epigenoma y como digo, es un sistema muy dinámico, ¿no? Entonces, para introducir brevemente las enfermedades neuronales del desarrollo, quisiera hacerlo con un ejemplo y es derivado de la zoología, ¿no? ¿Y sabéis lo que pasa cuando se cruzan un león y un tigre? Bueno, lo primero es si pueden tener descendencia, ¿vale? Y esto se sabe porque en determinados zoológicos, donde bueno, igual no tienen parejas de ambos, pues bueno, ha ocurrido en ocasiones que se han apareado y ha habido descendencia, ¿no? Entonces, lo que ocurre, bueno, la descendencia es bastante diferente si tenemos un tigre macho y una leona, porque esto da lugar a la descendencia, es un tigón, que es un gato un poquito grande, ¿vale? Se parece a una leona, pero como más chiquito, es así, bueno, es un gatito, ¿no? Pero ahora bien, si mezclamos un león con una tigresa, aparece el ligre, ¿no? Que no es el tigre, es el ligre, ¿no? Y el ligre es un animal muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dar con esto? El mensaje es que estamos cruzando dos genomas, ¿vale? Que en principio daría igual masculino o femenino, porque el genoma es igual. Pero hay algo en la línea femenina o la línea masculina que no depende de la genética y que determina la función. Y esto es lo que nos lleva al concepto de la impronta genética, ¿vale? Que es una modificación epigenética en un determinado gen, o sea, un determinado alelo o un determinado cromosoma, ya sea de la madre o del padre, que permite que un gen se exprese solo del alelo o del cromosoma que hemos heredado de la madre o solo del padre. Y esto es importante para enfermedades porque se ha visto que hay bueno, estas son enfermedades genéticas, genéticas en las cuales, por ejemplo, hay una pérdida en el cromosoma 15, en la región Q11, Q13, hay una pérdida. Entonces esto pues, se puede ver claramente a nivel genético, deleción de tal región, tal síndrome. Eso por lo general es así, pero en esta región concreta está sometida a la impronta, es decir, que el alelo materno y el paterno tienen diferente epigenética. Entonces, si se pierde, como podemos ver aquí, si se pierde el alelo paterno, el del padre, da lugar al síndrome que llamamos de Prader-Willi, que bueno, hay un retardo mental suave y una tendencia a la obesidad y a la hiperglosia, pero si se pierde el alelo materno, es muchísimo más grave y da lugar al síndrome de Angelman, que es un retraso mental muy severo y que quizás en toda su vida pues quizás aprendan pues, entre 2 y 5 palabras, ¿no? Entonces veis que una deleción genética de una misma región, dependiendo si es el alelo materno o el paterno, da lugar a un fenotipo totalmente diferente, ¿no? Y que esto está determinado o está asociado a la epigenética. Entonces, otro ejemplo muy claro de enfermedad del desarrollo
es el síndrome de Rett, en el cual hay una mutación en un gen epigenético. Este gen es el gen MCP2, que es un gen que se une solamente al ADN metilado y es un represor. Entonces, este gen es tan importante en el desarrollo que cuando hay mutaciones en este gen, da lugar en este caso a este síndrome que realmente tiene unos síntomas bastante profundos y claro que a las familias que les toca es realmente, bueno, es un cambio de vida bastante radical, ¿vale? Otro ejemplo en cuanto a enfermedad vendría a ser la neurodegeneración, ¿vale? Entonces aquí lo que se ha visto también es que estudiando determinadas partes del cerebro de individuos con demencia, tipo demencia de Lewy o Alzheimer o Parkinson o individuos sanos, lo que vemos es que hay también cambios epigenéticos asociados a la enfermedad y en principio, o sea, los cambios epigenéticos con este tipo de análisis que hicimos hace unos años se observaban sobre todo en casos con demencia. En Alzheimer, curiosamente, se veía menos cambios epigenéticos, ¿no? En enfermedades psiquiátricas tipo psicosis mayores, tipo desorden bipolar o esquizofrenia, también hay estudios que han estudiado la epigenética y han visto que hay genes que cambian. Entonces también ya sabemos que hay un individuo que igual no tiene esquizofrenia, pero hay en un periodo de tiempo relativamente corto, determinadas experiencias, hay ciertos cambios y que da un cambio a nivel perceptivo, de percepción del mundo, tan intenso, pero es el mismo genoma. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Qué experiencia quizás ha llevado a algún tipo de cambio epigenético que da lugar a una percepción diferente del mundo después, ¿no? Y esto, y como ya os comento, en psicosis mayores se ha estudiado y se ha visto que hay ciertos genes que cambian. Y aquí hay un apunte que quiero resaltar, que es muy importante. Hay muchos estudios en psicología, neurociencia, sobre todo en comportamiento. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón, ¿voy bien? Ah, bien, voy bien. Que muchos estudios están basados en estudios en sangre, ¿vale? Que es el tejido más, o sangre o mucosa bucal, ¿no? Y se ven cambios. Pero esos estudios, la mayoría, yo cuando los he estudiado un montón de ellos en plan crítico y los cambios que observan bastantes de ellos yo los considero quizás como falsos positivos, porque hace unos años hicimos un estudio en ratones, cogimos sangre, cogimos diferentes partes del cerebro y pese a que diferentes partes del cerebro de diferentes individuos tenían diferente metilación, la sangre nunca cambiaba, porque en la sangre estamos midiendo el sistema inmune. Entonces, si hay algún tipo de condición psicológica o psiquiátrica se asocia a algún cambio de células de la sangre, veremos algo en la sangre, pero esto no implica que sea algo causal, ¿eh? Entonces, que para hacer estudios en el campo de las neurociencias, en general, es muy importante el estudio de muestras de tejido diana, lo cual es un gran problema, ¿vale? Obviamente. Entonces, la mayoría de los estudios que estoy presentando son todos en cerebro, determinadas partes del cerebro, pero son en muestras post-mortem, ¿vale? Por ejemplo, este estudio se hizo en muestras post-mortem de cortes prefrontal, ¿vale? Entonces, en general, como modelo, podríamos decir que el ambiente o las experiencias en la vida, incluyendo un poco todo, las toxinas, las medicaciones que uno puede tomar, la nutrición, la adversidad social, o bueno, en general, ¿no? Cualquier tipo de relación social, que son potencialmente capaces de inducir cambios epigenéticos, lo cual lleva a variabilidad interindividual, diferentes experiencias, ¿no? Lo cual puede modificar patrones de expresión que potencialmente da lugar a cambios fenotipos o cambios de percepción incluso, ¿vale? Entonces, un ejemplo de los más claros tiene que ver con el estrés. Esto fue publicado ya hace unos años, ya hace 8 años, y es uno de los estudios clásicos en epigenética y neurociencias, ¿no? Entonces, este estudio lo que decían era que el comportamiento materno durante los primeros días de vida era capaz de modificar el comportamiento de la descendencia, no solo, bueno, ya en estado adulto, o sea que el comportamiento de la madre con los bebés era capaz de dejar una marca en el carácter de estos individuos de manera que se mantenía después en estado adulto. Y esto lo hacían en un estudio con un tipo de rata que se llama la rata de Noruega, que tiene una característica
peculiar, ¿no? Algunas madres tienen la descendencia y no les hacen ni caso, los dejan en un lado de la caja, ni caso. Otras, que se llaman el fenotipo high licking and grooming, que es que les chupan mucho y los limpian y los abrazan y están todo el día encima de ellos, ¿no? Entonces, lo que se veía ya de hace bastantes años, se sabía que aquellos bebés bien tratados, digamos, o cuidados, en estado adulto tenían respuestas al estrés menores y, digamos, menos sostenidas. Había respuestas, hay un pico y luego ya se rebajaban, ¿no? Que aquellos que habían sido, entre comillas, maltratados, que tenían una respuesta a estrés pues, mucho más bestial. Entonces, eso se sabía hace bastantes años como modelo de estudio en psicología. Pero lo que realmente fue muy interesante es que ellos descubrieron que en el receptor de glucocorticoides, en el hipocampo, ¿vale? Que es justo una molécula, está justo en el eje HPA, ¿no? Es una función muy importante, cumple una función muy importante en el tema de respuesta a estrés. Se vio que la metilación de un determinado residuo CG, que es justo donde se une un factor de transcripción muy importante para la respuesta al estrés, como es el Nerve Growth Factor Induced Protein A, ¿vale? Justo aquí este residuo había cambios. Las madres, o sea, la descendencia de las madres de low licking and grooming, o sea, digamos, entre comillas, las madres que no los cuidaban, no había cambios epigenéticos, siempre estaba metilado, los dos. Y este factor pues, no se podía unir. Pero en aquellas que tenían el fenotipo de, entre comillas, de nuevo, buenas madres, o les estaban cuidando mucho, veíamos que había una disminución, se veía que había una disminución muy clara de la metilación de aquí, de manera que este factor se podía unir y la respuesta al estrés era mucho más coherente. Y hicieron un estudio muy inteligente, porque lo que dijeron era, bueno, puede ser algo genético, no estamos seguros. Entonces lo que hicieron fue intercambiar los bebés, ¿vale? A la madre de high licking and grooming, a la buena madre, le dieron los bebés de la madre que no los cuidaba, es decir, los intercambiaron. Y entonces lo que se vio es que la metilación cambiaba, o sea, que no era algo genético de una determinada madre, sino que realmente había algo en el comportamiento de la madre que realmente daba lugar a un cambio epigenético y a un cambio en comportamiento después en edad adulta, ¿no? Y ya estoy acabando. Y esto, a los años, uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿No? Y dices, ¿y esto? Entonces, el modelo que se ha establecido después de varios estudios es que la estimulación táctil, es decir, los cuidados, lleva a un aumento de serotonina en la descendencia, lo cual desencadenaba una cascada intracelular en neuronas del hipocampo, que eventualmente lo que hacía era, se activaba este factor de transcripción que tiene una peculiaridad, que es capaz de unir enzimas epigenéticas. Entonces, claro, cuando este factor de transcripción va a unirse aquí, se une y a su vez cambia el patrón epigenético de manera que lo que estaba metilado se desmetila y eso se mantiene después se mantiene una memoria de ese estado y se mantiene después en edad adulta. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que el comportamiento en edad temprana o las experiencias en la vida en edad temprana son realmente importantes a la hora de determinar el carácter y que esto se puede asociar a cambios epigenéticos en determinadas partes del cerebro, ¿no? Entonces, quizá como un resumen muy general de la función o de las implicaciones epigenéticas en el campo de la neuropsicología o de las neurociencias en general. Epigenética está implicada en diferenciación neuronal, neurogénesis, plasticidad neuronal, memoria, aprendizaje, puede afectarse por experiencias en la vida, implicada en enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, que son revistas muy buenas y que, bueno, si tenéis interés, pues es un buen comienzo para adentrarse en el campo de la epigenética en la neuropsicología o las neurociencias. I, bueno, gràcies. Deixarem les preguntes, com dèiem, per la segona part. Segur que això ha suggerit moltes idees i molts pensaments, com realment podem extrapolar això als processos cognitius, si realment a través de
fer canvis en l'entorn i en el nostre cas a través de l'estimulació cognitiva també podríem fer canvis en processos de materialització i per tant modificacions en el genoma que afectin el subjecte i a la seva descendència. Jo penso que això ens deixa obert molts camps i moltes preguntes que obrirem després.